Bueno, antes de que hablemos de otros temas, ¿cómo les parece el que les propuse de los políticos que llegan al poder maquillados, disfrazados, mintiendo? Dicen que la mona, aunque de seda se vista, mona se queda, ¿no? Pero es que en política hay muchas monas que no se descubren cuando es oportuno. Y estábamos proponiendo el caso más inmediato y más dramático para los colombianos, el de Santos, que nos propuso la continuidad del gobierno de Álvaro Uribe y fue exactamente el gobierno anti-Álvaro Uribe. A ver, ¿en qué temas fundamentales sienten ustedes que traicionó Santos la línea de conducta y de comportamiento del gobierno de Álvaro Uribe? No. ¿Pero en qué o en cuáles no? En cuáles no sería más oportuno preguntar. Sí, porque pues en todos, doctor Londoño, la traición. Sí, esa pregunta es muy amplia, qué pena, pero... Lo primero, la guerra contra la guerrilla, contra el narcotráfico, o era el narcotráfico o era el país, y la línea de conducta era dominar por la vía del derecho y con la acción de nuestras gloriosas fuerzas militares y de la Policía Nacional, un país que había recobrado la calma, que había cobrado la tranquilidad y la paz. Y Santos se inventa una paz y vuelve a traer la guerrilla y le da poder y le entrega nada menos que el narcotráfico. Se lo permite íntegro para que se enriquezca, para que se vuelva un poder gigantesco, y ahí están los resultados. De un Estado austero, donde a Álvaro Uribe le dolía hasta el último peso que se gastara, un gobierno manirroto, un gobierno en donde se crearon muchos ministerios y se crearon diferentes entidades, ¿no? El gasto burocrático ha sido enorme, ¿no? Un gobierno que combatía todas las formas de la corrupción y donde no estallaban los escándalos por robos y por todas estas cosas que hemos visto, pero como Santos necesitaba el respaldo, nada más peligroso que un presidente que tenga que sobrevivir sobre la base de adhesiones de mentiras, de adhesiones condicionadas, de adhesiones interesadas. Santos dependía de los políticos. ¿Qué hizo entonces? Entregarles el Tesoro Nacional, la mermelada sobre toda la tostada para todos los políticos. Eso hubiera sido impensable, inimaginable en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué estaba proponiendo el Centro Democrático representado por Oscar Iván Zuluaga en materia de educación? Ampliar la educación para los pobres con un proyecto gigantesco, que era el proyecto de jornada única, lo que suponía no solamente educación de calidad, sino alimentación de calidad para los niños pobres de Colombia. ¿Qué hizo con eso Santos? Acabarlo. Y si empezamos en orden cronológico, doctor Londoño, pues el nuevo mejor amigo en su momento, en el momento de la posesión, cuando dice que Chávez era su nuevo mejor amigo. Sí, claro. Recuerde que a Uribe Santos le pidió que dejara llegar a Hugo Chávez a su posesión. Y le dijo, mientras yo sea presidente de la República, el avión de Hugo Chávez no cruza los cielos de Colombia. Y en el mismo discurso lo llamó su nuevo mejor amigo y le entregó el país. Sí, desde el minuto cero. A Chávez y a los amigos de Chávez, empezando por el gran amigo de Chávez, por Gustavo Petro. Es que no se les olvide eso, no se les olvide. ¿Quién fue el gran apoyador o patrocinador de la votación por Juan Manuel Santos en Bogotá en el año 2014? No, pero Gustavo Petro, es que le tiró el salvavidas para la segunda vuelta, doctor Londoño. Si no hubiese sido por Petro y por los ñoños, pues la historia habría sido distinta. Los ñoños y los musas, porque les entregó el país, se los fue repartiendo. Esto para usted, esto para usted, esto para usted, esto para eso. En noción de país, ninguna. Noción de desarrollo económico para todos los colombianos, ninguna.
ninguna. Dele pa' Ñoño, dele pa' Musa, dele pa' Roy Barreras, dele pa' Armando Benedetti, dele para todo el que pida aquí, con tal de que vote por mí en el Congreso. ¿Y usted por quién cree que va a votar Juan Manuel Santos en la segunda vuelta? Me tiene sin cuidado. Pues no, pero por Gustavo Me Petro tiene le sin va a cuidado le va a devolver el favor a Gustavo Petro. Petro lo ha tratado muy mal. Petro le ha dicho, Santos es un traidor y me traicionó. Pero se dio cuenta muy tarde. Pero se dio cuenta. ¿Santos va a votar por él? Pues de Santos nunca se sabe. De Santos y de Tutina nunca se sabrá. Pero puede ser un voto en blanco. Él tiene que ir a votar porque él tiene que dar ejemplo democrático. Allá va a votar. El voto es secreto. Probablemente nunca se sepa. Bueno, pues quedará la pregunta. Tal vez Bueno, algún día pero sigo insistiendo. El tema, los gobernantes que se maquillaron, que se disfrazaron para ganar los votos y después hicieron una cosa mucho más radical o inclusive contraria de la que habían prometido. Lenín Moreno, por ejemplo, por fortuna además. Por fortuna. Por fortuna. Bueno, sí señor, se le volteó a Correa. Rafael Correa. ¿Y qué tal Hugo Chávez? ¿Cuándo dijo Hugo Chávez que iba a ser la revolución comunista? Él lo había dicho antes cuando estaba en los cuarteles y promovía con su hermano Adán el comunismo entre ciertos oficiales del ejército, pero después en la votación, de ninguna manera. Su gobierno iba a ser un gobierno para el pueblo, un gobierno popular, e iba a cambiar la Constitución para hacerla más popular. ¿Dijo alguna vez que iba a ser un gobierno comunista? No, Dijo que el Chávez del 98 es igualito al Petro de ahora. Igualiticos, cortados por la misma tijera. Chávez había hablado de una reforma constitucional, tanto que juró sobre esta moribunda constitución. Petro lo iba a hacer, y como vio que se le venía el mundo encima y que no iba a tener los votos de Fajardo y los votos del Partido Verde, dijo, no, ya no convoco Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sería para creerle? ¿Sería para creerle que se volvió capitalista? ¿Sería para creerle, si es que lo ha dicho, que yo no lo he oído, que es enemigo del narcotráfico? ¿Qué ha dicho Petro en esa materia? No, nada. Ni una palabra. Nunca ha hablado del narcotráfico, no. Bueno, el amigo de los narcotraficantes. ¿Quién fue el gran amigo de Pablo Escobar? El M-19, ¿o no? Pues por supuesto, pero, doctor Londoño, no me a ver, ¿quién financió la operación sobre el Palacio de Justicia? Pablo Escobar. ¿A quién se la financió? Al M-19, es decir, a Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro ha condenado alguna vez el ataque al Palacio de Justicia? Porque no, Antonio Navarro sí. Dijo desde Cuba, eso es una locura. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Petro no ha dicho nunca una palabra sobre la toma por la fuerza del Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados de la Corte. Nunca ha dicho una palabra. Hay una entrevista en la que él se refiere a eso como una genialidad. Ahora no sé qué diría si le preguntan. Quién sabe, tal vez diría que fue un error. Pero ayer, sí, por ejemplo, en la entrevista, cuando él empezó a hablar de los medios de comunicación, porque le preguntaron que si él iba a cerrar los medios de comunicación, dijo, ¿cómo se les ocurre? Yo jamás haría eso. Se me pareció tanto a Chávez, porque Chávez dijo lo mismo en una entrevista antes de las elecciones del 98, que los medios de comunicación podían estar tranquilos porque no los iba a cerrar. Y ahora en Venezuela, ya sea o porque no les renovaron las licencias, o porque no hay periódico, porque no hay papel, pues los medios de comunicación simplemente no funcionan. Y lo mismo pasó con los bancos. También le han preguntado a Petro que si él tiene algún problema con el sistema financiero y con los bancos. Se ha dicho que no tiene ningún problema, lo mismo que dijo Chávez, y hemos visto diferentes casos de cómo expropia los bancos. Y seguramente ya no tiene también ningún problema con los dueños de las tierras en Colombia, porque hasta hace un mes lo tenía, ¿no? Al Grupo Ardila le iba a quitar las tierras del Ingenio Cauca, pero se las iba a comprar. Nunca dijo ni a qué precio, ni a qué plazo les pagaba, ni con qué tasa de interés. Fíjese que es que todo es una estrategia, ¿no? Todo es una estrategia. No, pues es que la punta a expropiar, es que, doctor Londoño, para expropiar hay que comprar en últimas. El Estado lo que hace es comprar.
Pero el precio que quiere. Al precio, sí. No, bueno, o al precio que le fijan, ahí teóricamente. precio que le fijan, sí. Pero pues si es a 20 años con intereses del 2% anual, ya quedó hecha la vuelta. Sí, ¿qué tal? Y expropiaron. Y como va a tener corte de bolsillo, porque tenemos una corte constitucional de unos irresponsables que van a estar al son, que están al son que les toquen. Fueron elegidos por Santos. Ustedes han visto esa revolución que ha habido en los medios con el anuncio de Iván Duque de que va a hacer una reforma a la Administración de Justicia. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué salen los medios a defender al Poder Judicial? ¿Es porque les parece muy bueno? A propósito, ¿qué pasa con el cartel de la toga de mar? Con el cartel de la toga, doctor Fernando, ayer el Senado de la República debía escuchar el informe de la subcomisión sobre la acusación que hizo la Comisión de Acusaciones en contra de Gustavo Malo. Se votaron los impedimentos de algunos de los miembros de esa subcomisión, estaban en eso, quedaron en el impedimento que presentó José Obdulio Gaviria, parte de la subcomisión, y no se logró el quórum al final de la tarde. Sobre las 6:30 de la tarde ya no había congresistas, se fueron yendo poco a poco hasta que no quedó ninguno, se quedó solamente el Centro Democrático y tuvieron que levantar la sesión plenaria y citar nuevamente para el martes, cuando esperamos por fin conocer que, como debe ser, acogen la imputación de delitos en contra de Gustavo Malo en el Senado de la República y lo pasan a la justicia ordinaria y pierde el fuero como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y a propósito, también ocurrió ayer, Luis Gustavo Moreno pues se declaró no culpable de lavado de activos en los Estados Unidos. De que hay un artículo interesantísimo de Mauricio Botero Caicedo, Sí, señor, dorando en la Dinero, pildorita. publicado en Dinero. Bueno, Entonces, ahí está. Mauricio escribe en muchos medios de comunicación, entre ellos en El Espectador. No sé cómo lo han tolerado en El Espectador, pero lo han tolerado. Escribe también en Portafolio, escribe también en Dinero, escribe en muchas partes y tiene mucha influencia y sus escritos son muy buenos. Y recogió todo en un libro ya famoso, justamente famoso. Bueno, dorando la pildorita. Entonces, de Gustavo Malo no hubo nada. No hubo nada, no. Y en la comisión de acusación sobre el caso de Odebrecht, lo archivaron. Hubo lo que se esperaba, doctor Fernando, porque el que instruía el caso, digamos el ponente del caso de investigación en contra de Juan Manuel Santos por el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña, es un hombre del partido de la U, un representante de la Cámara del partido de la U, exactamente. Y él ya había... Sí. ¿Cómo votaron los representantes a la Cámara del Centro Democrático? Ah, no, pues claramente positiva la ponencia para que se siguiera la investigación. Este señor decía, no, momento, no. Aquí, Nicolás Guerrero, exactamente, estoy hablando del miembro de la Comisión de Acusaciones, dijo, vea. No, de los enmermelados. Es del partido de la U, y ahí sí usted hace la composición. Él es del partido de la U. Digo, vea, aquí no se halló nada, aquí no hay nada que inculpe a Juan Manuel Santos en las pruebas que se recaudaron. La verdad, no hay suficiente motivo para avanzar en la investigación del 2014, no hay pruebas, no hay suficiente prueba. Pero en la de 2010 es que ya prescribió, entonces tampoco podemos hacer nada. En ese orden de ideas, pues archivemos esto, porque ¿para qué vamos más con esta cosa? Y ya, listo, archivado. Estuvo. Listo, archivado el proceso. ¿Esos decretos de archivo de proceso causan cosa juzgada? Entiendo que sí, doctor Fernando, entiendo que sí. Claro, queda cosa juzgada. Claro. Bueno, esperemos a mirar a ver, o si puede haber un hecho nuevo o algo que permita revivir un proceso archivado por la Comisión de Acusación. Pero creo que no se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Pero mire usted la coincidencia, porque aquí ocurren cosas que son muy coincidentes. Nicolás Guerrero ayer logra el archivo del caso de Odebrecht en contra de Juan Manuel Santos, y ayer mismo estamos todavía reponiéndonos de las noticias que llegaron como un aluvión encima de todas estas cosas, y una de esas noticias era la cárcel para Roberto Prieto, quien tiene las pruebas, quien sabe qué fue lo que pasó con Odebrecht, quien era el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Entonces, muy al lugar, se da el archivo de este asunto justo cuando capturan y ponen en la cárcel a Roberto Prieto. Sería que de pronto tenían miedo de que saliera alguna de esas pruebas a última hora. Una extraña coincidencia. Meten a Roberto Prieto a la cárcel e inmediatamente se archiva el caso. Listo, ya, cerrado. Entonces, entonces ya lo que diga Prieto no vale. No, pues
para este efecto no para la comisión de acusaciones, claro. No para la comisión de acusaciones, porque la comisión de acusaciones ya perdió la competencia ayer cuando pusieron preso a Roberto Preto. Hombre, esto es indignante. No. Al país esto le repugna, le asquea. Señor Guerrero, como se llame usted, lo que nos da su decisión es asco. Asco. ¿Y ese Porque señor esto Guerrero- no es ese una señor Guerrero de coincidencia. dónde es? ¿Ah? ¿Ese señor Guerrero de dónde es? Es partido de la U, Pues sí, comisión pero- cuarta, a ver, es abogado, especialista en derecho administrativo, derecho laboral. Pero no se le nota mucho la especialización en nada. En fin. Dice que, ocupó una curul en el consejo de Cincelejo. ¿Ya? ¿Van? ¡Ah! Ya van entendiendo. Listo. La gata por ahí, todas. Por Dios. Bueno, muy bien. Muy bien. Por muy Dios. bien. Oiga, Sí, es- Petro acaba de dar declaraciones aquí en RCN. Ay, sí. Llegó 1 hora tarde a la entrevista. No. Hora y media tarde. Entonces, ¿Y quién se la recibió? ¿Luis Carlos Vélez o...? No, Yolanda. Yolanda. Sí. Y lo recibió, y qué cosa interesante dijo. A si ver, es que hay, dijo hay- alguna. hay dos, pues hay una muy enredada, pero les voy a hablar de la que no es tan enredada porque la entendemos más fácil. Le preguntan que a él cómo recibe esta decisión de Sergio Fajardo de votar en blanco. Y llega y dice, no, pues la verdad a mí no me gusta eso. Yo, si fuera él, no hubiera hecho eso. En el año 2010 fui candidato presidencial y competí con Vargas Lleras, con Juan Manuel Santos y con Mocus. Mocus ganó a la segunda vuelta, pasó. 5 minutos después yo lo llamé a Mocus, le propuse pues que yo quería apoyarlo. Recuerden ustedes, en ese momento Gustavo Petro era del Polo Democrático, y Mocus le dijo, no, qué pena, pero el Partido Verde decidió que no vamos a recibir apoyos del Polo Democrático. Yo quedé frío y vuelvo a quedar frío con esta decisión de Sergio Fajardo. ¿Y Atanas Mocus qué ha dicho? Ni una Si es palabra. que, si es que ha dicho alguna cosa. Sí, Mocus dijo ayer lo contamos acá, Mocus dijo ayer que él iba a votar por Petro. Pero que invitaba a sus seguidores a votar por Petro, que adhería a la campaña de Petro. Dijo que iba a votar por Petro, solamente. Solamente que iba Si a le votar toca por un voto, Petro. una cosa, además es, Antanas Mocus es el mayor elector del Partido Verde. Sí. No, Y el pues Partido Verde quedó en libertad. El único. El único, sí. El único. Trató de explicar este señor el tema de cómo se pasó del comunismo al capitalismo. Y yo les voy a leer y ustedes mira a ver si lo logran entender, ¿sí? Porque es que está muy difícil de entender. A él le hablan del tema de si es capitalista o si es comunista, y entonces él trata de explicarlo de la siguiente manera. En mis redes puse que iba a desarrollar el capitalismo, pero quizás no se había hecho explícito. Cuando uno le quiere entregar a la gente crédito, tierra en el campo, saberes, está generando capital. Y si la gente tiene capital, ¿qué desarrolla la gente? Iniciativa privada, capitalismo. Esa es la explicación que él tiene del capitalismo. No, por eso, entonces va a ser un sistema capitalista sobre la base de dar crédito barato. No dice con qué, ni quién lo va a otorgar, ni cómo van a ser esas líneas de crédito, ni en qué cantidad. ¿Qué es lo que más qué otra cosa? La educación. La educación que no dio en Bogotá, los colegios que no construyó, las universidades que no desarrolló, eso lo va a hacer de presidente. ¿Y qué otra cosa es lo que va a dar barato? ¿La educación? ¿Ya? No, saberes, créditos. ¿Y qué más? A ver, Tierra no. No. Tierra no. No habla de eso. No. Bueno, y entonces la tierra que le prometió a los indígenas, que se iba a tomar la tierra de los ingenios, que eso ya se le olvidó también. No, sí, aquí más adelante lo desarrolla y dice, por ejemplo, un tema fundamental será la tierra en el campo. Sí, va a entregar tierra. ¿Y qué? Sí, va a entregar Sí, tierras. sí, va a entregar tierras. Bueno, muy bien, muy bien. La reforma agraria del acuerdo con las FARC. 3 millones de hectáreas. Sí. ¿Cómo le parece? 3 millones Que de eso hectáreas. es lo que le queda pendiente a la famosa implementación del acuerdo. ¿Y Yolanda le preguntó por el narcotráfico o no le preguntó por el narcotráfico? No, le preguntó por la OCDE. Por la OCDE. No. ¿Y qué dijo Petro? ¿Que muy bueno entrar a la OCDE? Primero que lo conozcamos bien, y si el presidente lo hizo y tomó la iniciativa, pues lo haré respecto a mantener las políticas públicas sobre el desarrollo de la OCDE. Eso es lo que dice él. ¿Cómo le parece? ¿Tendrá idea de lo que significa entrar a la OCDE? Santos tampoco, y le importa una higa. Lo que le importa es tomarse la foto y dejarle el problema al próximo presidente.